Pues bien, lo de Juanito en Iztapalapa es grotesco en extremo, pero es un indicador nada más de la descomposición a la que estamos llegando. Otro indicador nos lo da la semana pasada una información de las autoridades donde dicen que han puesto presos a dos personajes, uno que le dicen el Colas y al otro que le dicen el Pumba, y que entre los dos, sumaditos, llevan asesinados a 180 conciudadanos. Es decir, dos personas en los 20s, son gentes jóvenes, asesinan a 180. ¿Y cuántos más quedan por ahí similares? ¿Cuántos? Pensemos también en lo que nos revelaron hace unos meses. El personaje el llamado pozolero, dedicado a desaparecer cadáveres. Cuando nosotros vemos ahora las cifras de los muertos en esta guerra contra el narcotráfico, es solamente una parte. Eduardo Guerrero, un colega que ha escrito un pequeño pero interesante ensayo en la revista Nexos, nos dice que probablemente las cifras de los muertos, que ya nos parecen asombrosas en la guerra contra el narcotráfico, hay que agregarles un 25 a 30% más los cadáveres que no han aparecido. Entonces, la guerra contra el narcotráfico hay que ponerla en la dimensión no solamente de una guerra fracasada, sino de un sistema político que está fallando. Se lanzaron a la guerra, y vuelvo a retomar aquí a Eduardo Guerrero, así como Andrés Manuel se lanzó en Iztapalapa sin pensarlo dos veces, el personaje que ahora está al frente del país también se lanzó a la guerra contra el narcotráfico sin pensarlo dos veces, sin pensar que tenía un Estado débil y que lanza una guerra, digamos, al máximo contra organizaciones que o la ganan o desaparecen. Y entonces estamos en una coyuntura en donde la violencia aumenta, el indicador de la debilidad del Estado también. ¿Y para qué? Es lo que pongo en parte aquí en la mesa. ¿Qué es lo que se piensa? ¿Disminuir la oferta de narcóticos? ¿Amedrentar a las organizaciones? ¿Destruirlas? ¿A qué vamos a esta guerra que puede tener soldados de esta naturaleza que podrían haber estado en Auschwitz, estos camaradas? Pues mira, sí. Más que responderlo, porque creo que quien debería responder es Felipe Calderón en el informe, vamos a ver si lo hace, lo dudo, pero quisiera referirme a algo fundamental. Tú hablabas de Auschwitz y mientras describías a estos dos sicarios que tienen 20 y 21 años, sí, el Colas y el Tumba, de hecho, pensaba en el famoso libro de Hannah Arendt sobre el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, y allá acuñó un término que aplica exactamente la trivialidad del mal. En México existen estructuras, sistemas que han trivializado el mal, y el mal entendido, por ejemplo, la corrupción sistémica que mencionábamos en el caso de Juanito, o la facilidad con que se asesina a personas, porque el Tumba y el Colas fueron personajes entrenados, y sobre eso hay una gran bibliografía de cómo hay sistemas o ciertos sistemas son capaces de entrenar a seres humanos para deshumanizarlos y hacer que aniquilen con toda naturalidad y tranquilidad a sus conciudadanos. Lo que estamos viendo, por tanto, es una trivialización que está inmunizando a la sociedad, porque vamos, esto que tú estás diciendo, Lorenzo, ya no llama la atención a los lectores de los medios de comunicación. Los vemos incluso como parte del recuento diario, que ahora 15, 20, 30, un día récord, 50, que ya van tantos en Chihuahua, que ya van tantos acá, sin darnos cuenta de el significado sociológico que esto tiene en términos de la degradación
porque hemos trivializado la corrupción y la violencia extrema, la hemos normalizado, la hemos interiorizado, y eso pues es lo que explica tal vez la sensación de desánimo que muchos sentimos ante lo que está sucediendo en el país. Yo no solo creo que se ha trivializado la violencia, como apuntas, sino que no se calculó adecuadamente cuando se decide enfrentar la guerra al narcotráfico, las repercusiones que esto iba a tener con la intervención abierta del ejército en las calles, en 8 entidades, como vimos, ¿verdad? Y cómo se tenía que haber hecho un plan que incluyera el regreso de los soldados a sus cuarteles y su sustitución, porque esto no podía esperar, efectivamente, y el ejército parecía ser la única, y es, creo yo, si después del ejército no había una fuerza capaz de combatir al narcotráfico, pero había que prever una fuerza sustituta, porque es claramente que el ejército estaba entrando como emergente, que no podía resolver permanentemente esta problemática. Había que crear un cuerpo o fortalecer de los cuerpos existentes de la policía, una policía nacional, como la policía que se llamó preventiva y ahora nada más se llama federal, para que fuera sustituyendo, incluso con un proyecto por etapas en donde entró primero el ejército en Michoacán. Bueno, pues en tal fecha debe estar lista una fuerza, no para sustituir todo de golpe, tal vez, en fin, algún tipo de cálculo estratégico que pudiera permitir que esto tuviera pues un éxito mayor. No, y por eso precisamente muchos hemos cuestionado desde que se inició esta estrategia sobre no el qué, es decir, nadie estaría en contra de que se combate el crimen, la delincuencia, que el Estado es una función del Estado, sino el cómo. Es decir, frente a un fenómeno tan peculiar como es el narcotráfico, pues no se aplican las mismas reglas que en la delincuencia común. ¿Por qué? Porque de hacerlo así, y bueno, y tan no es el mismo fenómeno que metes al ejército. Normalmente el ejército no lo metes para perseguir delincuentes comunes. Sin embargo, aquí sí lo metes por las peculiaridades del fenómeno del narcotráfico. Pero por lo mismo, muchos sostenemos que es contraproducente si lo que se busca es elevar la seguridad de los ciudadanos promedio, de los ciudadanos de a pie, y resulta que está siendo afectada esa seguridad, no solamente para los policías y los soldados, que a final de cuentas no es de celebrar la muerte de ellos, tampoco de los uniformados, pero están en su trabajo. Pero si además la seguridad de todos los días de la gente que va, que viene, que pasea, que va a dar el grito, o el año pasado en Morelia, entonces pues ya está resultando contraproducente si al mismo tiempo no ves avances en eso otro que no sabemos bien qué es. Lo que preguntaba Lorenzo, ¿qué se busca? ¿Qué se está? Reducir el consumo, pues no se ha reducido. Reducir la producción de drogas tampoco se ha reducido. Reducir la violencia, pues al contrario, se ha incrementado, así como la inseguridad. La idea es, la guerra al narcotráfico es hacerle la vida muy difícil a las organizaciones del narcotráfico, peligrosísima. Hacerles más costoso ser narcotraficantes, para que sea más costoso el envío de la droga, pero el final del cuento es el consumo, no la producción. ¿Para qué demonios nos metimos en esa guerra? ¿Queremos una guerra contra el crimen? Entonces contra el crimen que afecta al ciudadano normal, común y corriente, el crimen del que se sube a un microbús y a lo mejor va a ser asaltado, el crimen del que va a un cajero automático y va a ser asaltado. Ese crimen sí valía la pena declararle la guerra. Y si hay que declarar guerras, tú dices, guerra a la corrupción, yo diría guerra a la ignorancia, una nueva guerra educativa, que eso es uno de los caminos para disminuir el crimen organizado. Hacerle la guerra a la ignorancia en la niñez puede llevar a una juventud distinta, que estos veinteañeros no estén decidiendo matar a sus conciudadanos, sino tengan otra visión del mundo, pero con una educación tan pobre como la nuestra. Por cierto, nada más, casi se va el tiempo, un cálculo que ha hecho McKinsey, que publica el Newsweek, que me parece otra vez importantísimo. Por la mala educación primaria y secundaria en Estados Unidos se pierde entre el 9 y el 13% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto se estará perdiendo en México? Esa debería de haber sido la guerra
o contra la inseguridad que afecta al ciudadano normal, o contra la ignorancia y un nuevo vasconcelismo, pero dimos la guerra mal. En fin, tengo la impresión de que las cosas no marchan muy bien en la economía, en la seguridad, en prácticamente todo. Pero bueno, tenemos todavía material y mucho material para seguir con ustedes en unos segundos. No se nos vayan, no se nos vayan.